general del discipulado. Hemos estado hablando por las últimas semanas sobre el tema del carácter, pero esta semana quisiera cerrar ese ciclo de mensajes basados aquí en este texto que está en Deuteronomio capítulo 1, y vamos a leer los versos que comienzan en el verso 2 hasta el 8, 2 al 8. Amén. Por la ruta del monte Seir hay 11 días de camino entre Joreb y Cades Barnea. El día primero del mes 11 del año 40, Moisés le declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Poco antes, Moisés había derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que reinaba en Astarot y en Edrei. Moisés comenzó a explicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del Jordán. Les dijo: cuando estábamos en Joreb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas: el Arabá, las montañas, las llanuras occidentales, el Negev y la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río, el Eufrates. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se las daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. Amén. Gloria a Jesús. Como dije, hemos estado hablando bastante acerca del tema del carácter, y yo sé que este asunto, cuando uno habla del carácter, es como hablar de ir al dentista, ¿no? Uno sabe que tiene que ir, pero no quiere. Entonces, así es el tema del carácter. Por eso es que mucha gente no habla de esto en las iglesias, porque es un asunto, ¿verdad?, un poco delicado. Es decir, porque cuando uno habla de esto, obligatoriamente esto le exige, le demanda a uno, y esto lo sienta a uno en el banquillo de los acusados, donde uno tiene que comenzar a hacer enmiendas en la vida de uno. Entonces, por eso es mejor hablar de cosas más alegres, más, ¿verdad?, más frugales, con menos implicaciones, porque si nos metemos en el tema del carácter es una arena movediza, ¿no?, donde nos vamos a estar hundiendo cada momento, porque tenemos que comenzar a ver nuestros defectos. Tenemos que comenzar a ver nuestras debilidades, nuestras tendencias, nuestras inclinaciones. Tenemos que comenzar a examinarnos, y eso no es algo que nos sale fácil. Ustedes saben que el ser humano trata de pasar por encima de aquello que le produce dolor. Es una realidad del ser humano. El ser humano no busca placenteramente el dolor, es decir, a no ser que una persona esté enferma, masoquista, y desarrolle ¿verdad?, una condición mental que le haga recibir placer de eso. Los seres humanos esquivan el dolor, lo evitan, lo evaden. Nosotros queremos es la anestesia, ¿verdad? La anestesia, que no sintamos el dolor. Es que es una condición humana. Es una condición humana. Y el tema del carácter es un tema que obviamente tiene su cuota de dolor. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos defectos de carácter. Cada uno de nosotros los tiene. Y por lo tanto, cada uno de nosotros es compelido por el Espíritu Santo a hacer cambios, a hacer ajustes, a ser transformado, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos lleva, nos acorrala, nos confronta y nos hace ver nuestra condición. Bueno, pero a nivel de conclusión de esta serie, quiero decirle, ya hemos visto la importancia, lo decisivo, lo pivotante, lo epicéntrico, lo nuclear que es el tema del carácter. No podemos ser buenos cristianos, ¿verdad?, si nuestro carácter no es transformado. Y por eso es que el Señor nos mete en ese proceso llamado el discipulado, porque es la escuela donde Dios trabaja nuestro carácter, es el taller de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada, el carácter es lo más nuestro, es nuestro ser interno, es lo que somos en esencia. El carácter nuestro registra, ¿verdad?, lo que somos como persona, y por lo tanto
es allí precisamente donde Dios quiere trabajar. O sea, Dios no está interesado en hacer cambios superficiales, cosméticos, ornamentales. Dios no está interesado en la cosmética. Dios no está interesado en la cirugía plástica. Dios no está interesado en cambiar nuestra apariencia. No, Dios no está en ese negocio. Dios está en el negocio de cambiar nuestro corazón, de transformar nuestro carácter, de que nuestro ser interno sea renovado y crezca a la medida del varón perfecto, como dice Efesios capítulo 4. Así que es un gran reto ser cristiano. Cuando hablamos del carácter nos damos cuenta que ser cristiano es un gran reto. Mientras estemos hablando de otras cosas, menos, como dije, que no tienen implicaciones, que no tienen relevancia, bueno, todo está bien, pero cuando nos metemos en este terreno nos damos cuenta que la vida cristiana tiene un nivel de exigencia, que la vida cristiana no va a ser un asunto fácil. Y si alguien nos predica por allí que la vida cristiana va a ser, ¿verdad?, un jardín de rosas, sabemos que eso no es verdad. Seguir al Señor Jesucristo tiene grandes implicaciones. La primera de ellas es que tenemos que aprender a negarnos para poder ir detrás de nuestro Señor. Así que la vida de fe, cuando la vemos desde la perspectiva del carácter, va a requerir grandes cosas. Ahora, si nosotros nos negamos a pasar por ese proceso, a nivel de conclusión le diré lo siguiente. Uno, lo primero, nosotros no estaríamos en capacidad de poder pasar las pruebas que Dios nos pasa, por las cuales Dios nos pasa. Es decir, usted sabe que yo le expliqué que en griego carácter y prueba tienen la misma raíz, porque las dos palabras proceden de la misma raíz etimológica, y eso quiere decir, en conclusión, que no hay ningún carácter que se pueda formar si no viene acompañado con pruebas. Es decir, las pruebas son las que van formando ese carácter. El músculo se forma por una fuerza de oposición y las pruebas son esa fuerza de oposición que hacen que nuestro carácter sea exigido, demandado, y que nosotros aprendamos a posicionarnos, a mantenernos firmes, ¿verdad? En esos momentos en que se requiere de nosotros, ¿verdad?, una dependencia absoluta, una resolución absoluta y un enfoque absoluto en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros, en nuestro carácter, nos negamos a pasar por ese proceso, seguimos con nuestros resabios, seguimos con nuestros malos hábitos, seguimos dándole rienda suelta a nuestras tendencias, ¿qué va a pasar? Cuando llegue el día de la prueba, no vamos a poder superarla. Imagínense que usted tenga 30 años y todavía esté en tercero de primaria, esté en la escuela elemental todavía, con 30 años todavía esté sentado en el pupitrico aquel chiquitico y al lado de un montón de peladitos y usted está todavía haciendo las planas que se hacen en tercer grado. Eso daría vergüenza, ¿verdad? ¿Verdad que daría vergüenza? Bueno, ¿qué pasa si nosotros no pasamos la prueba y Dios tiene que volver a mandarnos al grado anterior? Y vuelve a ponernos la misma prueba para que nuestra fe se expanda, para que nuestro músculo de carácter se ensanche, pero no pasamos la prueba. Siempre, entonces, ¿qué pasa? Dios no puede permitir que sigamos en el proceso, tiene que parar, detenerlo todo. Y eso fue lo que pasó, como les dije, vimos en un par de semanas atrás con los israelitas. No pasaron la prueba, no pudieron entrar a la tierra que Dios les había dado. Entonces, eso es lo primero que va a pasar. Si nosotros no nos negamos a que Dios haga su proceso en nosotros, no vamos a pasar las pruebas. Y no pasar la prueba significa ¿qué cosa? Significa que Dios tiene que dilatar procesos. Y como en el caso de Saúl, que también lo estudiamos, Dios te puede retirar incluso lo que quería hacer contigo. Lo que Dios te había prometido, lo que Dios te había dicho que iba a hacer contigo. Si tú no te pones en lo que te tienes que poner, si tú no le permites al Espíritu Santo que complete la obra en ti, entonces eso que Dios quería hacer a través de tu vida, tiene que retirártelo.
esa asignación que Dios te había dado. Tiene que conseguirse a otra persona que tome tu lugar. ¿Por qué? Porque te negaste a entrar en un proceso de transformación. Te negaste a doblegar tu carácter, a doblegar tu voluntad delante de Dios. Y entonces se retrocede el proceso o, en el peor de los casos, se te retira la asignación que Dios te ha dado. Y ninguna de las dos cosas son agradables. Bueno, pero eso es lo primero que puede pasar. Ahora, lo segundo que puede pasar es que nosotros no superemos la tentación. Porque la prueba viene de parte de Dios y la prueba viene con buena intención, la prueba viene con un interés, ¿verdad?, de edificación. Por último, la prueba es una crisis que Dios mismo provoca y controla para que nosotros en ese proceso seamos, ¿verdad?, avancemos espiritualmente. Pero la tentación no tiene su origen en Dios. ¿Y qué va a pasar cuando venga la tentación y nosotros no hemos formado carácter? ¿Qué va a pasar cuando venga Satanás despiadadamente, desalmadamente, con la más mala intención, con la malicia que lo caracteriza y quiera, ¿verdad?, provocar algo en nosotros y viene, nos ataca la tentación? Si nosotros no hemos formado carácter, queridos, no vamos a poder resistir la tentación. Satanás prueba de una forma y ve hasta dónde estamos, ¿verdad? Pero también comienza a calibrarnos. Y cuando nos calibra, sabe hasta dónde vamos a aguantar. Y entonces le da un poquito más arriba. Y ahí va a tronar la cosa. Va a tronar porque si usted no formó carácter, ¿verdad?, en ese momento difícil, en ese momento en que, ¿verdad?, la situación es decisiva, culminante, en ese momento usted no va a poder agarrarse de nada porque no formó el carácter, porque no tiene la voluntad firme, no tiene voluntad firme. Y entonces, como consecuencia, bueno, ya usted sabe, cayó en la desgracia de la tentación con todas las ramificaciones que eso pueda traer. Y si no pasar la prueba te iba a retroceder, imagínate caer en la tentación lo que te puede hacer, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a David, ¿verdad? Su vida quedó prácticamente en neutro. Su vida espiritual, ¿verdad?, se deshizo y perdió el rumbo, se extravió de lo que Dios quería hacer. Y bueno, sabemos todo lo calamitoso que se tornó la vida de David. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, su carácter lo había descuidado, su vida espiritual la había descuidado, su voluntad estaba débil y entonces lo agarró Satanás en el momento en que lo podía aplastar y bueno, las consecuencias las conocemos. Entonces la tentación va a venir, queridos. La tentación no es un asunto de que a lo mejor o tal vez o hay una alta probabilidad. No, la tentación va a venir. La tentación está viniendo continuamente. Satanás está probándonos continuamente. Y nosotros tenemos que, ¿verdad? Pero no podemos taparnos los oídos solamente ante la tentación. ¿Se acuerdan ustedes en la mitología griega, no? Odesio, en la mitología griega le metía tapones a sus marineros en los oídos para que no oyeran el canto de las sirenas, ¿verdad? Las sirenas son un personaje mitológico. Entonces, ¿por qué? Porque las sirenas cantaban demasiado lindo. Y cuando las sirenas pegaban a cantar, la voz de las sirenas era tan arrobadora, tan majestuosa, que los marineros se tiraban al mar buscando a la sirena. Y entonces Odesio, para poder prevenir esa tentación tan fuerte, les puso tapones a sus marineros en los oídos. Pero ¿sabe qué? Nosotros no podemos ponernos, ¿qué nos vamos a poner? Nos vamos a poner nos vamos a tapar los ojos, nos vamos a tapar los oídos, nos vamos a cerrar la boca, ¿qué vamos a hacer? Es decir, la tentación la tenemos diariamente en las formas más cotidianas posibles y no es así como vamos a solucionar el problema, tapándonos los ojos o tapándonos los oídos. Si no tenemos carácter, no le vamos a poder hacer frente al canto de las sirenas. Entonces necesitamos formar eso. Porque es cosa de todos los días. No estamos hablando de algo que pasa con cierta eventualidad. No.
Si Satanás tiene una virtud, es la de ser constante. Satanás no para. Satanás no se detiene. Está siempre en su aguerrido movimiento de hacer caer a la gente. Y lo hace con profesionalismo. Lo ejecuta con profesionalismo. Porque el tipo no se da por vencido nunca. Y mientras estemos en esta carpa, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos aquí en la vida terrenal, vamos a ser acosados permanentemente por la tentación. Conclusión: si tú no tienes el carácter formado, ¿qué va a pasar? Vas a ser estadística en los libritos de Satanás. Vas a ser estadística en los récords de Satanás. ¿Por qué? Porque él no se va a detener. Él lo va a seguir intentando una y otra vez, una y otra vez. Y ahí es donde tú tienes que formar ese músculo. Ese músculo tiene que estar formado. Esa voluntad tiene que estar incólume, firme, resuelta, con los ojos puestos en Jesús, siguiéndolo a Él, en esa comunión profunda permanente. Allí es donde nosotros podemos resistir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? O la prueba o la tentación. Y tercero, si nosotros no formamos carácter, nuestra vida espiritual va a caer en la más grande de las mediocridades. Es decir, nos vamos a conformar y nos vamos a habituar a ser gente solamente pasada por agua. Gente que, viene a la iglesia con mucho esfuerzo, ¿no? De barriga, como se dice, de barriga, casi en la última, ¿no? Entonces así nos acostumbramos a que pasa semana va, semana viene, y con el poquitico de fuerza que nos queda, escasamente de barriga llegamos a la iglesia, y así comienza otra semana, y semana va y semana viene, y no salimos de ese ciclo de miseria espiritual, donde no hay fruto, donde no hay manifestación de Dios, donde no hay crecimiento, donde nosotros no estamos aportando nada para el crecimiento, el avance del reino. En otras palabras, estamos en neutro, ni para atrás ni para atrás. Estamos ahí continuamente en la tontería, en el ciclo, embelesados, entretenidos. ¿Y cuál es el resultado de eso? El resultado de todo eso es que nos hemos negado, ¿verdad? Nos hemos negado a formar carácter. Eso es lo que resulta de negarnos a formar carácter, es que todas las anteriores posibilidades se van a manifestar en nuestra vida. Y créanme, mis queridos, nosotros no podemos quedarnos aquí. Ahora mire lo que dice el texto hoy, por eso este texto me cautivó, me llamó la atención. Dios le dice a los israelitas: han pasado demasiado tiempo en este monte. En otras palabras, Dios mismo hace su análisis, su observación de la situación y dice: ya está bueno de seguir aquí. Dios mismo los había traído allí y Dios en ese lugar se había manifestado, se había revelado a ellos, y en ese lugar Dios había dado una señal poderosísima. El monte se estremecía, el monte temblaba, salía humo de la cabecera del monte, llamas de fuego. Era una cosa bestial. Los israelitas estaban aterrorizados cuando vieron todo aquello. Y Dios estaba en el monte con Moisés cara a cara, les entregó las tablas de la ley, la revelación de Dios fue dada en ese lugar. Era un lugar icónico. Era un lugar emblemático para la fe. Pero llega un momento en que Dios le dijo: ¿sabes qué? Darle. No se queden aquí más. No se queden aquí más. Ya este hito, ya este evento, ya este momento crucial, decisivo de la vida espiritual de ustedes estuvo bueno. Ahora métanse a la tierra que yo les di. Dios tiene tiempos y tiene etapas. Y tiene momentos en que nos dice: ¿sabe qué? De esto ya estuvo bueno. Ahora muévete a lo que sigue. Avanza lo que yo te he dado. Reclama lo que es tuyo. Es decir, hay un momento en nuestra vida espiritual en que Dios nos dice: pon segunda, pon tercera, pon cuarta, dale. O sea, tienes que ir a lo que yo te he dicho, a conquistar lo que yo te he trazado. Dios mismo se da cuenta
que los israelitas habían caído en un plató, como se dice, habían caído en un estancamiento. Estaban, ¿verdad?, cómodos, confortables en ese lugar, en el monte Horeb, en el también llamado el monte Sinaí. Ahí estaban. Y Dios le dice, mira, ¿sabes una cosa, Moisés? De aquí a Cades Barnea, de aquí a Cades Barnea hay 11 días de camino. 11 días de camino era la trayectoria de ir de ese monte a la entrada, ¿verdad?, a la tierra prometida. 11 días nada más. Todo lo que tenían que hacer era moverse, caminar bajo el desierto 11 días. En una ruta que Dios mismo les había trazado para que ellos pudieran llegar allí en el tiempo correcto. En otras palabras, Dios les había dado no solamente un destino, Dios les estaba dando un itinerario de vida. Les estaba diciendo dónde tenían que ir y por dónde tenían que ir y cuánto les iba a tomar llegar hasta ese sitio. En otras palabras, estaba todo, como dice el Chapulín, fríamente calculado. Estaba todo fríamente calculado. Les pregunto, ¿pasaron las cosas tal y como Dios dijo, como Dios pretendía, como Dios quería que pasaran? Nosotros conocemos la historia. Y nosotros conocemos que el pueblo abortó su sueño, su posibilidad, abortó su promesa, abortó lo que Dios les había entregado. Nosotros sabemos que el pueblo nunca entró en la tierra prometida, ¿verdad? Nunca llegó a entrar en la tierra prometida. Tuvo Dios que levantar una segunda generación que finalmente entró al lugar donde Dios quería que llegara. Y ese proceso fue un proceso dilatado. ¿Por qué? Mi querido, aquí es donde está el asunto. Muchas veces estamos esperando que Dios actúe con magia. Casi que queremos que Dios actúe mágicamente en nuestras vidas. Y oramos. Y ¿sabe qué, mi querido? Si usted está orando así, está orando mal. Es como que usted le ore a Dios y le diga, Señor, que este embarazo no dure 9 meses, que dure solamente 4. Perdóname, hermanito, pero eso no va a pasar. No va a pasar, aunque Dios lo puede hacer, no en 4, Dios lo puede hacer en una semana. Esa no es la oración. La oración no es que se me quite lo tonto orando. No, si lo tonto no se me va a quitar orando, ni lo feo se me va a quitar orando. Es decir, hay cosas que tú no les puedes orar a Dios. Hay cosas que tú no les puedes pedir a Dios. Y nosotros queremos que nuestro carácter se moldee pidiéndole a Dios que lo cambie. Simplemente no, hay un proceso. Tienes que entrar en el proceso. Tienes que conmoverte y quebrantarte ante la palabra. Y tienes que comenzar por reconocer tu problema. Y tienes que entrar en una disciplina. La disciplina del Espíritu. ¿Ve? No puede ser no puede ser mágica. Es decir, hay cosas que Dios las hace milagrosamente y las creemos, porque las hemos visto, las creemos que Dios las hace milagrosamente. Pero cuando tiene que ver con tu carácter y con mi carácter, Dios no lo va a hacer milagrosamente. ¿Por qué? Porque Dios tiene que pasarnos por procesos, porque en esos procesos nosotros aprendemos algo. Y en ese proceso nosotros aprendemos algo, y en ese proceso nosotros aprendemos también a hacer lo mismo con otras personas que vienen detrás de nosotros. Por eso Dios tiene que pasarnos por el proceso, porque en ese proceso nosotros conocemos el carácter de Él. ¿Ve? Nuestro carácter se forma viendo el carácter de Él. Cuando conocemos el carácter de Él, ese carácter se comienza a formar también en mi propia vida. Pero eso es producto de una experiencia, es un producto de un acompañamiento espiritual, donde nosotros tenemos que embarcarnos en ese proceso. Entonces, mi querido, Dios tiene algo esperando por nosotros. Dios tiene el itinerario de nuestra vida. Se lo digo de otra forma, Dios tiene el mapa de tu vida trazado. Él sabe por dónde te va a llevar
Él sabe la ruta, ya le escogió su ruta. Como en el GPS, ¿verdad? Está todo planeado para que tú finalmente llegues a tu destino. Todo, en otras palabras, lo que Dios tenía que hacer está allá. Pero nosotros tenemos que resolvernos. Nosotros tenemos que entrar en ese proceso. Mire, la humildad es interesantísimo cuando uno estudia, cuando uno comienza, porque la humildad es una de esas cosas que tiene como, yo no sé, tiene como capas, como la cebolla, ¿no? Que uno va sacando y más abajo ahí hay, es uno de esos conceptos o experiencias que tienen una profundidad que nunca se agotara. Es muy interesante. La humildad comienza cuando nosotros reconocemos nuestra total impotencia. La humildad es el acto de saber que nosotros no podemos con esa situación. Y nosotros, en el caso de nuestro carácter, tenemos que reconocer que Dios es el que puede actuar allí, pero usted tiene que consentirlo y usted tiene que entrar en esa disciplina. Usted tiene que dejarlo que Él haga el trabajo. El Espíritu Santo está allí para echar a andar esos procesos. Pero no permitas que tu mal carácter estropee, dañe y dilate lo que Dios ha querido hacer en tu vida, lo que Dios ha querido darte, lo que Dios ha planificado para ti, lo que Dios tiene como destino en tu mapa. No permitas que eso se arruine simplemente por no darle espacio al Espíritu Santo en tu vida, que te transforme, que te cambie. Somos contumaces, somos gente muchas veces duras de entender cosas. Y por eso Dios tiene que darnos, ¿verdad? Un poquito más, ¿no? Y tiene que acorralarnos un poquito más. Y tiene que pasarnos por situaciones que nos ablanden, que como tiene que ponernos en remojo un poquito más largo. Como los frijoles, ¿verdad? Que hay que remojarlo. Bueno, Dios tiene que meternos en remojo un poquito más. Tiene que dejar que el Espíritu Santo haga más su trabajo. Porque somos muchas veces necios, tercos. Queremos persistir en hacer las cosas a nuestra propia forma. Queremos persistir en nuestra manera. Y sabe que mientras usted crea que lo puede hacer por su fuerza, no hay humildad. Porque creer que yo lo puedo lograr por mi determinación, por mi aplicación, por mi resolución, eso es precisamente lo contrario a la humildad. La humildad es cuando usted se da por vencido y dice, ¿sabes qué? No puedo. Aquí el único que lo puedes hacer eres tú. Y cuando usted finalmente entra en ese punto en su vida y usted comienza humildemente a decirle, Señor, tú eres el único. Entonces allí comienza un proceso maravilloso en tu vida. Porque Dios tiene la luz verde, Dios tiene libertad para actuar. Mire, Dios no hace las cosas a la brava. Dios lo pudiera hacer, porque por último Él es nuestro Padre, pero Dios quiere que nosotros consintamos. Dios quiere que nosotros estemos de acuerdo en el proceso, que nosotros rindamos nuestra voluntad. Dios no lo quiere hacer así. Los demonios hacen las cosas a la brava. Los demonios se meten en el cuerpo de una persona y emplazan la voluntad de una persona, emplazan la personalidad de un individuo. Esos son los demonios, pero Dios no nos va a poseer. La Biblia nunca dice que Dios nos va a poseer. No. Dios nos va a llenar, pero Dios no nos va a poseer. Es decir, Dios no te va a tomar como un zombie para que tú comiences a hacer todo lo que tenías que haber hecho hasta el día de hoy. No va a pasar. Usted tiene que consentir su voluntad. Usted tiene que decidir entrar en la disciplina de Dios. Entonces, tenemos que... ¿Sabe por qué Dios quiere que nosotros lo hagamos así? Porque Dios quiere que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Porque ¿sabe qué es lo que pasa con el ser humano? Que nosotros evadimos el dolor y evadimos la responsabilidad también. Eso lo vemos desde Adán.
Adán le dijo, no, fue la mujer que tú me diste. Esa fue la villana, la bandida. Esa me hizo caer a mí en pecado. Pero si tú no me la hubieses dado, nunca hubiese caído en pecado. Eso es lo que le estaba diciendo a Adán. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba lavando las manos. Estaba evadiendo su responsabilidad. Eso es como Dios sabe que nosotros evadimos el dolor y evadimos la responsabilidad. Dios quiere que nosotros consintamos. Y por eso es que el proceso de humillación es el proceso donde nosotros terminamos por reconocer, yo no puedo hacerlo. El único que puedes hacer es la total impotencia. La total, y Dios tiene que llevarnos muchas veces a la total impotencia para que de rodillas le demos luz verde al Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede hacer las cosas a su manera. Josafat no vio la intervención de la mano de Dios hasta que porque Josafat siempre creyó que él podía enfrentar a los ejércitos enemigos, hasta que llegó el día que lo sitiaron, lo rodearon los ejércitos enemigos y comenzó a echar numeritos y se dio cuenta que la matemática es una ciencia exacta, mi querido. Y la matemática le decía que sus enemigos eran demasiado superior, que no había ninguna posibilidad. ¿Qué hizo Josafat? Se rasgó la vestidura, se echó ceniza en la cabeza y dijo, día de ayuno para todo el mundo, incluyendo los niños y los animales. Todo el mundo pone su rostro contra la tierra y comencemos a clamar a Dios porque ya no hay ninguna otra salida. Y cuando usted le dice eso a Dios, cuando usted doblega completamente su voluntad a Dios y le dice, Señor, tú eres el único, nadie más lo puede hacer. Usted le da luz verde a Dios y ahí es donde el Espíritu Santo dice, bueno, aquí voy. Ahora sí me necesita, ahora sí puedo hacerlo como a mi manera, ahora sí puedo poner las cosas en el orden en que van. Dios necesita que nosotros le demos el espacio. Entonces nuestro carácter va a ser transformado por Dios. Pero nosotros tenemos que llegar a ese punto de la humillación, del vaciamiento. Tenemos que aprender a no nadarnos. Eso es lo que dice la Escritura, pobres en espíritu. Cuando ya no tenemos ínfulas, ámpulas, cuando ya no somos más rimbombantes ni nos creemos que somos la mamá de los pollitos. Entonces allí, en ese momento, es cuando el Espíritu Santo comienza a decir, qué bueno que reconociste que no lo puedes hacer. ¿Para qué Dios nos dio la ley? ¿Para qué Dios le dio la ley a Israel? Para que Israel llegara a un estado de impotencia. Dios le dio la ley a Israel para que Israel llegara a un estado de impotencia, donde Israel reconocía, nosotros no podemos cumplir estos 613 mandamientos, no los podemos cumplir. Y cuando los israelitas llegaban a ese estado de impotencia, tenían que comenzar a clamar a Dios. Dios es el único que los puede cumplir. Dios es el único que puede hacer que eso suceda. Ahora, ¿qué pasó con los israelitas? Hicieron de eso una religión, y la religión consistía en hacerse creer ellos mismos que sí podían cumplir los 613 mandamientos. Y hasta el día de hoy, esa es la mentira que los judíos se creen, que pueden cumplir los 613 mandamientos. Nosotros sabemos que la ley fue dada para lo contrario, para llevarnos a Cristo, para que tengamos que admitir, que reconocer que solamente Él lo puede hacer, que solamente Él puede vivir la vida cristiana, que solamente Él puede cambiar mi carácter. Solamente Él lo puede hacer. Ahora mire lo que le voy a decir. Esto es muy importante. Yo quiero que cada uno de nosotros entendamos que nosotros tenemos que asumir dos cosas. Uno, que va a haber dolor. Va a haber dolor. Va a haber dolor porque nuestro carácter deformado está anclado en lo que el pecado hizo en nosotros y en lo que el pecado hizo a través de otras personas, pero tuvo su efecto en nosotros, en cualquiera de los dos casos, el pecado original, el pecado nuestro con el que nacimos y el pecado de otras personas sobre nosotros, de las cuales nosotros fuimos víctimas. Pero nuestro carácter está deformado por causa del pecado. Y cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar con esas áreas, va a haber dolor.
Va a haber dolor porque el Señor tiene que confrontar cosas, tiene que recordarnos momentos, memorias, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a depender absolutamente de Él. Van a haber noches oscuras, van a haber noches aciagas, van a haber situaciones de impotencia total, pero Dios tiene que pasarte por ese proceso porque es estrictamente necesario. Así que tenemos que entender que va a haber dolor. Segundo, tenemos que asumir que nosotros no podemos evadir más nuestra responsabilidad. No podemos decir, no, es que Satanás me hizo daño. No, es que la raza humana está contaminada. No, es que vivo en una sociedad perversa. No, es que mi papá... No. No podemos seguir mirando el problema en los de afuera. Yo soy el que tengo el problema. Por último, yo soy el que tengo el carácter deformado. Yo tengo que asumir mi responsabilidad. No puedo evadir el dolor y no puedo evadir mi responsabilidad. Yo soy la única persona que tiene que tomar esa decisión. Porque si se la sigues dejando a otra persona y si sigues pensando en el pasado y lo que pudo haber pasado y que si hubiese pasado otra cosa y que si hubiese... Ya olvídate de todo eso. El caso es que tienes un carácter que necesita ser transformado por el Espíritu Santo. Y tenemos que asumirlo y tenemos que ser gente, ¿verdad?, cabal, y tenemos que afrontar la situación que tenemos. Entonces, querido, dolor y enfrentar con la mejor disposición, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Va a haber dolor y va a haber una confrontación. Así que eso se lo quiero decir. Pero mire lo que le voy a decir, que esto sí es bueno. Tenemos un mapa de Dios. Tenemos un destino. Cada uno de nosotros tiene un Cades Barnea en su vida. Cada uno de nosotros tiene una tierra prometida donde Dios nos lleva. Cada uno de nosotros tiene un Jordán que cruzar. Cada uno de nosotros fue escogido, dice la Escritura, para buenas obras antes de la fundación del mundo. O sea, nosotros no somos producto de la casualidad, nosotros no somos cosas fortuitas, nosotros no somos cosas, ¿verdad?, errabundas en el mundo. No. Nosotros somos gente que Dios pensó y por lo tanto tenemos propósito en la vida y tenemos un destino profético donde Dios quiere llevarnos. Y por lo tanto, ¿qué significa eso? Mi querido, que el mapa de su vida está trazado. Dios te quiere llevar, te quiere usar de una manera, te creó para un propósito. Hay lo que se llama en filosofía, hay un carácter teleológico, hay una razón detrás de nuestra existencia. Y nosotros tenemos que entender eso. Y por lo tanto, partiendo de allí, tenemos que afirmar la segunda cosa. ¿Cuál es la segunda cosa? Tú tienes un Padre que te ama. Y ese Padre no te va a abandonar en este proceso. Porque la Escritura dice que Él nos disciplina porque Él nos ama. Porque al que ama, lo disciplina. Y por lo tanto, si tú tienes un Padre y te está pasando por la disciplina, no es para destruirte. Es porque Él quiere que tú seas esa persona que Él destinó. Él quiere acompañar tu proceso. Así que Él no solamente como creador nos hizo con un destino, pero Él es el Padre que nos acompaña para que lleguemos a ese destino. ¿Sí me entiende? No solamente es el magnánime creador del universo, pero es un Dios ajeno, distante, inaccesible. No. Él es el creador de todas las cosas, pero también es el Padre bueno de nuestras vidas y por lo tanto Él se va a asegurar de que nosotros entremos en la tierra prometida. Eso es lo importante. Ahora, lo tercero, le he dicho dos cosas nada más, pero lo tercero y lo más maravilloso de todo es que Él puso su Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que ahora nos guía. Dice la Escritura en Romanos 8:14 que si somos hijos, somos guiados por el Espíritu. Así que el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo es el que nos guía. ¿Ve?
El Espíritu Santo es la brújula, es el GPS. El Espíritu Santo es el que... Es decir, el Padre determinó como creador un destino. Como Padre nos acompaña. Puso su Espíritu para que no haya ninguna forma de perdernos en ese proceso. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos va a guiar siempre a la verdad. Y si nosotros aprendemos a jugar de oído con el Espíritu Santo, no nos vamos a extraviar en ese camino. En otras palabras, todo está confirmado, todo está asegurado. Lo único que se necesita es que tú consientas tu voluntad. Que tú digas, Señor, yo sé que esto va a ser doloroso, yo sé que tú me vas a confrontar, pero yo necesito ser transformado. Yo necesito que mi carácter sea transformado. Yo necesito reflejar la imagen del resucitado. Yo necesito que en mi vida se forme la imagen de Dios. Que la gente pueda ver a Jesús a través de mi vida. Que el amor de Dios, que el fruto maravilloso del Espíritu se manifieste a través de mi vida. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ¿qué hacemos? Abrimos las puertas para que el Espíritu Santo tome control de todo. Entonces, miren, como lo veo yo, le voy a dar mi impresión de la situación. Ya tenemos el diagnóstico, pero le voy a dar la prognosis, le voy a decir lo que yo creo que va a pasar después de la operación. Lo que va a pasar es que cada uno de nosotros, cuando el Espíritu Santo comienza a actuar, cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a soplar, cuando el Espíritu de Dios ya no consigue resistencia, oposición en nuestra vida, ¿sabe lo que comienza a pasar? Hay un proceso maravilloso de metamorfosis en nuestro interior. Hay una transformación del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el testimonio más contundente? El más contundente de todos los testimonios es que nosotros, siendo personas defectuosas, personas maleables, personas envilecibles, personas con problemas, ¿verdad?, de tantos tipos, que la gente después nos conozca, nos mire y diga, pero tú eres la misma persona que yo conocí hace 10, 5, 20 años atrás. Tú eres la misma persona. Sí, yo soy la misma persona, pero ahora estoy transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué testimonio más contundente? ¿Qué testimonio más contundente que tú te consigas con tu exmarido que pensaba que tú eres una loca y ahora eres la santa renovada por el poder del Espíritu Santo? ¿Sí me entiende? Que te dejó porque eras una loca, pero ahora estás renovada, transformada, restaurada por el poder de Dios. ¿Qué testimonio más contundente que ese? Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida nuestra. Dios quiere formar la imagen de Jesús para que toda la gente allá tenga que voltear a ver, ¿y este de dónde salió? Este extraterrestre, este marciano, ¿quién es? No soy marciano. Es que el poder de Dios opera en mi vida, opera a través de mi vida. ¿Ve? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros transfiguremos a Jesús. Jesús se transfiguró en un monte delante de sus discípulos. Y el objetivo de la transfiguración era mostrar la verdadera identidad de Jesús, porque los discípulos todavía creían que Jesús era un rabino más de Israel. Pero en el monte de la transfiguración, Mateo capítulo 17, Jesús se presenta ante sus discípulos glorioso y les revela su verdadera identidad y les dice: yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios encarnado. Y eso es lo que Dios quiere que pase en nuestra vida, que nosotros seamos capaces de transfigurar a Jesús, que Jesús se muestre, se revele a través de nuestras vidas, que la gente pueda ver por medio de mis reacciones, por medio de mi forma de pensar, por medio de mi forma de decidir, por la forma en que yo actúo, por la forma en que hago negocio, por la forma en que enseño, por la gente pueda ver a Jesús transfigurado en la vida nuestra. Ese es el testimonio más contundente que nosotros damos en esta sociedad, que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo. El Che Guevara decía: si el socialismo no cambia mi carácter, no sirve para nada. El socialismo no sirve para nada porque no cambia ni el carácter de ningún ser humano. Pero el poder del Espíritu Santo y la sangre del Cordero sí lo puede cambiar radicalmente. Así que
Prepárese, mi querido, cuando usted le cede en humildad su voluntad a Dios. Prepárese para ver lo que Dios comienza a hacer en nosotros. Moisés era un tipo salvaje, agresivo, déspota, como todos los que están en el poder, como todos los que están en la cúpula, ¿no? Un despiadado, déspota, patán, parco. En una se calentó y mató a un egipcio. Miren así, nada. El tipo le diría, ya se lo comió, se lo llevó encima y lo mató. ¿Qué clase de temperamento tendría este tipo? Pero la Escritura dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre la faz de la tierra. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Solamente el poder del Espíritu Santo. Nadie más puede hacer eso. Mis queridos, prepárate a ver la transformación que Dios hace en tu vida. En el momento en que tú cedes tus derechos, en el momento en que tú cedes tus derechos, en el momento que tú consientes y cedes tu voluntad, tú le das luz verde al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga las cosas a su manera en tu vida. Y comience a cambiar el caos terrible que hay en nosotros, lo comience a cambiar por el orden de Él, el orden de Dios, el orden de Dios. Y comenzamos a ser personas completamente diferentes. Jesús se encontró con un endemoniado en la región de Gadara. Y dice la Escritura que después que Jesús pasó por la vida de este hombre, la Escritura dice que lo dejó sentado, vestido y en su juicio cabal. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Cuando Dios pasa por la vida de un ser humano, así es como lo deja. Orden, aplomo, equilibrio, cabalidad, honestidad. Ese es el Dios nuestro. No puede pasar por la vida de un ser humano y dejarlo todavía endemoniado. No puede. Si tú le das la oportunidad, si tú le pides a Jesús que haga la obra en tu vida, prepárate, abre tus ojos para ver lo que el Señor comienza a hacer en tu vida y a través de tu vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Entramos a la tierra prometida o nos conformamos con verla de lejos? ¿Le entramos? Nos ponemos en pie. Gloria a Jesús. Papá, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Te exaltamos, Padre, porque este pueblo quiere entrar a la tierra prometida. Este pueblo no se va a conformar con mirar las cosas desde lejos. Este pueblo no se va a atemorizar con los gigantes que dicen que viven allí. Porque este pueblo ha determinado, Señor, rendirse humildemente, ceder sus derechos, doblegar su voluntad y dejar que tu Espíritu glorioso haga las cosas como solamente tú las sabes hacer. Gracias, papá. Gracias porque tú eres el Dios de nuevas oportunidades, porque tú nos amas, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Te bendecimos, te exaltamos. Gloria, honra, honor para ti por los siglos de los siglos. Amén, amén. Dale un abrazo a tu hermano, bendícelo en el nombre de Jesús. Dile, te bendigo en el nombre de Jesús. Usted es ministro de Dios para bendecir.